¿Cómo le va, Ay, Tamara? ¿Cómo está? bien, bien, me tocó resetear el computador. Debe ser, es normal. Acá también a veces como que se pone así medio raro el tema de la computadora, pero ya ahí ya le vamos cogiendo Y el... hasta que se cargue todo, pero bueno, aquí estoy. Muy bien, gracias Tamara por siempre estar con nosotros, principalmente para hablar, que eso es lo más importante, conversar, expresarnos, y yo creo que es importante tener esa evaluación de lo que está ocurriendo, de lo que pasa en torno a la crisis de inseguridad que vivimos y esta declaratoria de guerra que ha determinado el presidente de la República para el país. ¿Cuál es tu perspectiva de esto? Bueno, Nelson, primero permíteme extender mi solidaridad con todas las personas en el país. Lo que se está viviendo no solamente es inédito, inaudito y doloroso, sino también nos llama a la reflexión que va más allá de la situación coyuntural y empezar a cuestionarnos toda la estructura del país que nos ha llevado a estar como estamos. Y si bien es cierto, muchas personas pueden estar tomando esto como, otra crisis del país, hay otras que les ha afectado y les va a seguir afectando continuamente porque, a ver, el comercio está paralizado, los trabajos, los estudios, termina siendo una paralización del país y termina afectando a muchas familias que dependen de la dinamización de la economía para sustentar a su Claro. familia, para llevar el plato de comida a la mesa. Entonces, mi solidaridad frente a esto. No creo que podemos asumir lo que está sucediendo sin reflexionar y analizar qué nos ha llevado a esto. Y no es cuestión de poner el dedo y echar la culpa al que siempre le echan la culpa de todos los males del país, ¡A sino Correa! empezar a correr a lo mi presente, a quien por cierto le tuviste esta semana. eh, pero creo que tenemos que empezar a comprender qué está detrás de esta dolorosa situación. No es que el crimen organizado y el AMPA y las mafias se tomaron el país de un día para el otro. Esto ha sido una degradación constante, permanente, que ya fue señalada, que ya fue visibilizada por muchos analistas, que esto iba a terminar sucediendo. Lo que pasó en las crisis carcelarias durante el gobierno de Lenin Moreno. Pero ¿por qué se dan las crisis carcelarias durante el gobierno de Lenin Moreno y después obviamente Guillermo Lazo? Porque empieza una desestructuración de la institucionalidad o de la poca institucionalidad del país que teníamos. Se eliminan ministerios de justicia, se retiran presupuestos al ejercicio del Estado para cubrir su presencia. Señorita, una pregunta, Nelson, así como en la escuelita. La pregunta, señorita. Es que, verá, no me quiero, cuando escucho algo, no quiero que se me vaya la idea. Porque, dale, dale. porque tú decías, Tamara, el tema carcelario. Hay mucha gente, y esto acá de verdad que es una lucha, no sé si decirla social o psicológica o de burbujas. La verdad que no sé, Tamara, podrías ponerle un nombre. Pero hay gente que realmente cree, Tamara, que en la cárcel literalmente los presos deben ser tratados como perros. Y Como eso, animales. y eso causándole el irrespeto a los animalitos, ¿no? Tratados como cerdos, como lo más vil. Ojo, cuidado, porque aquí vienen personas, pero ¿qué quieres, pues, Nelson? ¿Quieres que encima los traten lindo y bonito y los bañen? Oiga, el sistema se llama rehabilitación social. Y cuando tú decías, Tamara, que desarmaron la institucionalidad, le quitaron presupuesto y empezaron a ver, aunque muchas personas se enojen, empezaron a tener un trato inhumano en las cárceles, lo que fue caldo de cultivo para que esto se potenciabilice. Entonces tú tienes a personas en una celda, 100 en un cuarto de 10 por 10, es Sin comida, sin sin comida, comida. sin servicios básicos. Estás creando un monstruo. Estás creando un monstruo. Y eso, la gente, Tamara, y quiero ir contigo por el tema de la sociedad, no lo entiende. Y hay gente que te dice, pero si eso se merecen, pues. Y luego vienen estas crisis. ¿Y por qué no los atienden? ¿Qué ves? Sí, pero además, ¿cómo llegan esas personas a la cárcel? ¿Por qué llegan esas personas a la cárcel? Porque no tienen ninguna otra oportunidad ni ninguna otra opción de mirar a un futuro, a un horizonte de esperanza, de progreso, de dignidad, Nelson. Y cuando hablamos de dignidad es tener un alimento, no uno.
los que requieres al día, 3 alimentos al día, tener acceso a la salud, tener acceso a oportunidades de educación, de cultura, de deporte, de ocio, una vida que la gente que nos está De escuchando más o rehabilitación. menos tiene, una vida digna. Pero si le arrebatas todo eso a la niñez, matándole de hambre, con desnutrición, por ahí teníamos al banquero alardeando que logró reducir la desnutrición, pero tiene que ser un ataque a la desnutrición estructural, donde la infancia, niñas, niños, la adolescencia tenga garantizada no solamente el desayuno escolar, sino ese alimento que sus padres, sus madres puedan llevarle a la mesa todos los días, la posibilidad de educarse, la posibilidad de ocio, de deportes, de distracción, de vivir de una forma digna, con servicios básicos, algo tan simple como tener luz eléctrica. No nos olvidemos que el país está atravesando cortes eléctricos, tener agua potable, tener alcantarillado. Entonces, si tú arrebatas todo eso a la vida de un ser humano, de un niño o de una niña, ¿qué esperanza, qué oportunidad le estás dando para que accedan a una vida digna y no sean captados, capturados por el narcotráfico, por las bandas organizadas que los ofrecen eso que el Estado no les da, eso que el Estado no asegura? Porque los de la burbuja dicen, ay, cada cual aquí, el pobre es pobre porque quiere, cada cual tiene que surgir, pero no se dan cuenta, Nelson, no nos damos cuenta que vivimos y tenemos una serie de privilegios que son privilegios y tienen que dejar de ser privilegios y convertirse en derechos humanos de todas y todos los habitantes de los habitantes, hablemos del Ecuador. Si le arrebatas todo eso, si no le das oportunidad de un trabajo estable que te permita no solamente alimentar a tu familia, educar a tu familia, de una salud pública, que si a ti te pasa algo, a tus hijos, a tus hijas, sean atendidos en esa salud digna, decente, ¿qué posibilidad tú le das? A ver, tú, Nelson, o yo, o la gente que me escucha, si tú tienes a tus familiares, a tus hijos, a tus hijas, muriéndose del hambre o teniendo que buscar dinero para garantizar la medicina que requieren de vida o muerte, y no tienes ni trabajo, no tienes ni forma de acceder, no tienes ni siquiera casa, utensilios o cosas que vender, electrodomésticos, o ya las has vendido todo para poder comprar esa medicina que además requiere semanalmente, diariamente. ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces con tal de sobrevivir y sostener la vida de tus hijas y de tus hijos? Si es que viene alguien y te ofrece la posibilidad de garantizarte el dinero, los recursos para que tú puedas comprar la medicina, porque estamos hablando de una cuestión de vida o muerte. No estamos hablando de distracciones, de irte de vacaciones. Estamos hablando de la medicina de tu hija, de tu hijo o del alimento. Vamos a la parte crítica, el alimento, para no morirte de hambre. Tú, yo, cualquier persona que me escucha va a hacer lo que sea necesario para garantizar ese alimento. Pero si ahora ni siquiera tienes el trabajo, la educación, la salud, pero tienes bandas que no solamente te ofrecen eso, sino que te extorsionan o que empiezan a captar a tus hijos, adolescentes que no van al colegio, que no van a la escuela, que tienen hambre y que sueñan y anhelan en tener muchas veces a esa edad, Nelson, un teléfono, un par de zapatos, un pantalón o simplemente una golosina. Y si las mafias y el crimen organizado empieza a reemplazar al Estado en esos sectores más olvidados, más pobres, más paupérrimos, termina sucediendo lo que está sucediendo. Es decir, que empieza la criminalidad a organizarse, a crecer, a cometer delitos. La vida de un ser humano en el Ecuador, ¿cuánto cuesta un sicariato? O sea, estas Tamara, cosas. sale, o sea, me refiero a que brota, a que ese cúmulo de cosas, cuando empiezan a haber estas restricciones, va a encontrar una salida Flota. y va a explotar, va a haber por donde sea. Y en este caso, ha explotado por el lado de la criminalidad. Alguien decía por acá un comentario, y es válido, aunque es fuerte, decía Elizabeth, pues entonces que no tengan hijos. Los pobres no podemos parir y parir más gente pobre. Ok, está bien, es un tema debatible, pero oiga, el país es un país tan complejo que a veces lo simplificamos a cosas muy banales y sencillas. Lo que dice Elizabeth es un punto interesante, aunque duro, pero interesante. Porque incluso en eso, Tamara, debe intervenir el Estado. El problema es que tenemos dos visiones. La visión de no intervenir el Estado, que es este liberalismo en donde dice
donde dice, no, allá la gente si quieres parir, pare, y si quieres comerte a tus hijos, cómetelos, y si quieres regalarlos, regálalos, y si quieres matarlos, mátalos, y si quieres trabaja, trabaja, y si no quieres roba. Ese es el liberalismo, la libertad que pregonan, que es peligrosa. Entonces está la otra visión donde dice el Estado tiene que intervenir, pero ¿por qué el Estado? ¿Por qué solo el Estado? Lastimosamente para Elizabeth y para la gente que cree eso, es fácil hablar desde nuestra trinchera y de nuestra comodidad. Es extremadamente fácil. Pero ¿para qué paren? Pero qué bestia, ¿cómo paren? La realidad que vive esa gente no es tu realidad. Y ahí es donde interviene el Estado. Educación sexual, llegando a las casas. Es duro, es difícil, pero tiene que hacerlo. Entonces, nos vemos en esta encrucijada, Tamara. ¿El Estado debe o no debe intervenir? Porque, por ejemplo, si alguien interviene, el Ministerio de Salud Pública, no va a faltar alguien que... Pero ¿por qué tengo que yo pagarle el sistema de sexualidad de esa mujer vaga? ¿Por qué tengo que yo pagar? Ok, entonces no le ayudamos. Y luego esa misma persona, ¿por qué anda pariendo? ¿Quién la manda a parir y se anda dejando violar porque se pone esa faldita? Y luego interviene el Estado. ¿Por qué interviene? Puta madre. A ver, Elizabeth, salga de su burbujita y seguramente si usted conoce, o le invito a que Ojo, no se le demos atreva. duro ojo, no le demos duro tanto a No, Elizabeth, no, porque no, es un que se atreva a comentario. cuestionar, que se atreva a cuestionar Elizabeth, María, Juanita, Cualquier Pedra, persona. cualquier persona, Ya. ¿sí? Pero Elizabeth, porque pone el ejemplo de comprender y conocer Va a decir cómo Elizabeth, yo no funciona. quise decir eso. No, en serio, ¿cómo funciona? O pregúntenme, ¿cómo funcionan los estados de bienestar y de desarrollo? Países Bajos está entre la lista de los 20 países con mejor calidad de vida. ¿Cómo actúa el Estado ahí? ¿Qué sucede con el Estado? Es que existe una presencia total y absoluta, contundente del Estado. Si una mujer decide, o inclusive ni siquiera decide, sino que el Estado viene a través del sistema público de educación a informar y educarte sobre métodos anticonceptivos y sobre salud sexual y reproductiva. Eventualmente, aquí hubo una discusión, la píldora anticonceptiva era parte del seguro médico, ahora las mujeres tenemos que pagarnos el método anticonceptivo, y fue un debate que decía que tenía que cubrir los métodos anticonceptivos como la píldora, como los dispositivos intrauterinos. Ok. Te voy a dar un ejemplo aquí, mira, Nelson, la Mirena. Elizabeth, María, Juanita, que me escuchan, vayan y googleen Mirena. La Mirena es un dispositivo intrauterino que no es la T de cobre, es una T de plástico que tiene hormonas. Ayuda mucho inclusive a las mujeres con periodos menstruales muy fuertes, muy dolorosos y de mucho sangrado. No solamente impide concepciones no deseadas, sino que ayuda a las mujeres a niveles hormonales y sobre todo a la endometriosis, que es el endometrio que tiene demasiado sangrado y es muy doloroso. Este método anticonceptivo te sirve, es creo que el 98 o 99% efectivo, te Wow. sirve por un periodo de 5 a 6 años. ¿Sí? Este dispositivo, como otros, cuestan creo que 120 euros. ¿Sí? En el Ecuador tengo entendido que ginecólogos particulares cobran $480 la consulta, es decir, hacerte un eco, ponerte el dispositivo, hacerte el seguimiento. ¿Quién tiene $400? O sea, sí De puede esta tener gente a alguien que se necesita. lo ponga, está bien, pero hablemos de Hay la mujeres pobreza. sí, exactamente. La pregunta es, qué mujeres tienen 480, $500 para acceder a ese método anticonceptivo y tomar decisiones autónomas sobre su vida sexual y decidir no tener hijos? Cuando tenemos la gran mayoría de mujeres en el Ecuador atravesando pobreza extrema, donde ni siquiera tienen dinero para alimentar a sus hijos que ya tienen. Entonces, Claro. es muy fácil juzgar, dictaminar, sin conocer las realidades, sin comprender lo que está detrás. Entonces, si yo tengo acceso a este método anticonceptivo, que no solamente me permite controlar mi vida sexual, sino también a las mujeres con problemas del endometrio, de menstruaciones muy, muy, muy dolorosas, controlar eso. Y si el Estado me garantiza el acceso a esos métodos anticonceptivos, te aseguro que ninguna mujer
que ya es madre o que ya no quiere ser madre o que no quiere nunca ser madre, va a optar, si no es por este método anticonceptivo, por cualquier otro, pero estamos hablando del acceso a la información, Ujú. a la salud sexual y reproductiva y al acceso a los métodos anticonceptivos. ¿Y quienes tienen acceso a eso? Nos volvemos mujeres con privilegios. Mujeres que tenemos los recursos económicos para hacerlo, que no es la mayoría del país. Entonces, desde ese privilegio y desde esa capacidad de tenerlos, me dedico yo a juzgar a las mujeres pobres que no tienen ni siquiera con qué darle a comer a los hijos que ya tienen, que por qué siguen pariendo y por qué siguen teniendo hijos. Muy fácil para mí juzgar y condenar a esas mujeres. Entonces, la presencia del Estado tiene que estar a través de estas políticas públicas, salud sexual reproductiva, salud de educación sexual a jóvenes y jóvenes en las escuelas, en los colegios, pero estamos hablando de estados donde sí hay una calidad de vida con dignidad y con derechos. No es el Así es, Ecuador. totalmente. Elizabeth dice, no, dice, yo no dije eso, dice yo, yo más bien dice que, Perdón, Elizabeth, pero tomamos lo claro, dicho, lo claro, solamente lo interpretado para tomamos decir. como ejemplo, Elizabeth. Dice, no, Sí, sí, sí. más bien que el Estado debe regularizar el tema de la sexualidad. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero ¿sabes qué Así es. pasa, Tamara? Que estamos llegando a un nivel primitivo tal que ese tipo de cosas no lo ponen en primer plano de los gobiernos. O sea, si tú le preguntas a Novoa en este momento, Novoa te va a decir, ¿y qué es esa vaina? ¿Y yo por qué? Y no, que se aguanten. Entonces, estamos en un proceso primitivo donde estamos ahora cuidándonos la vida porque nos están matando y eso es real también, pero es un problema fundamental que debemos, yo personalmente creo que debería hablarse. Falta educación, falta conocimiento, falta intervención, falta que se hable de estas cosas desde la escuela, le tienen un terror a hablar de esto y si una mujer opta por eso, ay no, imagínate que ya la hija de la vecina se ha puesto ese aparato. Ahora sí, a tironear como loca. ¡Qué bestia! ¡Qué falta de valores! Es que como ya ¡Qué tiene, bueno! es que como ya tiene el aparato, anda tironeando de todos los días. Dios mío lindo, Dios me libre de esta cuco. Puta, hermano, la moralidad, Tamara, es una pendejada. O sea, discúlpame. Es una tontería. ¿Qué piensas de eso? Qué mujer poderosa las que podemos Sí. hacer eso, Nelson. Pónganse ese aparato. No, está muy caro. Pónganse otra cosa. Y decir. Alondra estaba promocionando su nuevo podcast y yo le decía, hablemos Ay, de la sí, ve. capacidad de las mujeres de ser multiorgásmicas y dijo, listo, listo. Y es algo además que retrata cómo en el Ecuador y en otros países utilizan el placer de las mujeres, el placer sexual, la decisión autónoma de los cuerpos de las mujeres para controlarnos, para someternos. Mira, ahora que estamos en esta situación, ahorita riéndonos, que vale la pena un poco también, Nelson, en medio de tanto esto de la violencia, de las muertes, del Ecuador, país de paz, que ahora ya no lo somos. Y yo he escuchado todos los comentarios, opiniones, y yo decía, ¿cuándo las mujeres ecuatorianas hemos tenido un estado de paz? Nunca. Ni siquiera en el gobierno de Rafael Correa, donde se avanzó mucho, porque también el mismo omnipresente se encargaba de estigmatizar, no, o sea, las feministas de estigmatizar inclusive toda la institucionalidad detrás de la educación sexual y reproductiva. Entonces, las mujeres nunca hemos vivido en paz en una sociedad como la ecuatoriana porque siempre hemos tenido que estar sometidas y violentadas a la estructura de esta sociedad que nos asigna ese rol y que si salimos de ese rol ya nos violentan, ya nos juzgan, ya nos criminalizan inclusive de loca y cosas más, si es que somos Claro. capaces de ser autónomas. Entonces, yo decía, el Ecuador y además muchos de los hombres, queridos amigos, que dan estas opiniones muy críticas, muy necesarias, de mucha reflexión ahora en esta situación coyuntura del Ecuador, ni siquiera han nombrado y ni siquiera se acuerdan que las mujeres ecuatorianas nunca hemos tenido una vida de paz, que nunca hemos podido caminar por las calles del Ecuador, en cualquier calle, sin ser acosadas, sin ser violentadas, sin ser manoseadas. No se diga los femicidios que desde el 2014 son catalogados como tales. No se digan las violencias en los sitios de trabajo. Y yo insisto en esto, Nelson, porque es injusto, es irresponsable y es indolente decir que la situación que está viviendo ahora el Ecuador solamente compete por la muerte masiva, obviamente, sin negarlo, de todas las ciudadanas y los ciudadanos, cuando las mujeres hemos sido y seguimos permanentemente y constantemente bajo violencias de todo tipo, todo el tiempo, en cualquier parte. Entonces, Ujú. creo que por ahí también tenemos que empezar a reflexionar que la situación crítica, extrema que está viviendo el país siempre termina
atacando, agrediendo, menospreciando con mucha más intensidad e invisibilizando con mucha más intensidad a las mujeres ecuatorianas, porque las mujeres que me escuchan a través de tu medio, Nelson, saben todo lo que tienen que aguantar, callarse, sacrificar y someterse día a día en sus familias, en sus trabajos, para sostener la familia, el trabajo, la vida y la vida digna que obviamente muchas de nosotras queremos. Cuidado, nos atrevamos las mujeres a ser autónomas, a tener fuerza, a tener opinión, porque ya sabemos lo que nos pasa, nos violentan. Es muy duro, Tamara, y de verdad que yo sinceramente sí entiendo aquello porque, mira, solamente un tema aislado, aquí un comentario dice, ¿en serio están hablando de ese tema? Es como decir, ¿en Ajá. serio están hablando de eso? Es como, oye, el país está militarizado, está crisis, estado de guerra, y ustedes vienen a hablar de sexualidad femenina. Bueno, la verdad no estaba planificado, salió y me parece importante, porque creo que hay que hablar de todo y de todos. Pero para no despedirnos sin que no hablemos del tema, la militarización, ¿crees que es un estado de paz? Yo particularmente, muy mi opinión, yo respeto a la gente. Veía imágenes de militares, yo respeto a los militares, todo el respaldo, que entraban a un centro comercial, pero literal entraban a desfilar. Entraban y salían y la gente los aplaudía. Está muy bien. Pasaban tanques y la gente aplaudía. Está muy bien. Yo personalmente no me siento seguro con en la calle, yo diciendo en el parque y viendo un tanque de guerra, lo primero que pensaría es, vámonos, porque se puede disparar, puede haber balacera y puede haber muertes como el cantante guayaquileño que con una bala perdida murió. ¿Es estar en paz militarizado? Solamente esto que acabas de decir, Nelson, retrata lo mal que estamos como país y la distorsión que tenemos de la comprensión de seguridad y de bienestar en el Ecuador. Ver militares te trae paz. Ver centros comerciales, en centros comerciales desfilando las fuerzas militares, es algo que te lleva a aplaudir y a felicitar y a sentirte seguro o segura. ¿Te das cuenta la situación tan extrema que ha llevado a la gran Claro. mayoría del Ecuador a pensar que eso es seguridad? Seguridad es no tener que ver militares, no tener que exponer a nuestros niños, a nuestras niñas a ver armas en manos de militares en un centro comercial, en un sitio que se supone que vas de ocio, a distraerte, a consumir, a comprar o a pasear, porque para eso usamos los centros comerciales muchas veces, para distraernos. Y ver armas presentes, ¿te das cuenta ese mensaje tan Tocó, es crudo, tan... necesario ahora, ¿no? Tocó, Y llegamos es al fondo. necesario, pero además el mensaje de que tengamos que celebrar que eso está bien, que eso nos garantiza Ese es el la fondo en donde hemos seguridad. llegado. Es el fondo donde hemos ¿No? llegado y donde creemos que eso es bienestar, Nelson, bienestar. Es poder caminar por las calles siendo mujer, sin tener militares o armas y sintiéndote segura y sin tener miedo. Caminar por las calles, además con tu teléfono y con minifalda, por cierto, y maquillada porque saliste a farrear o a divertirte con tus amigas sola y que nada te pase. Y que nadie juzgue el hecho de que tú hagas eso viviendo y existiendo, categorizándote, diciéndote que por poco te estás lanzando las manos de la violencia. Entonces, eso es lo que nos toca todavía cambiar, educar, informar. No es solución alguna, Nelson. A mí me estremece ver cómo los valores, la concepción, la racionalización de la gente en el Ecuador se ha minimizado o se vuelve tan superficial para creer que estas cosas son la solución a lo que el país está viviendo, cuando la solución es tener un Estado presente, un presidente que sea capaz, que no me hable de avestruces, de huevos de avestruces, que sea capaz de liderar, de apapachar, si quieres así, coloquialmente, a su pueblo, decirles, aquí, porque además tenemos un sistema presidencialista, ¿no? Decirle, aquí estoy yo, ustedes que me eligieron, informar claramente, informar oportunamente, informar, obviamente, en las limitaciones que se tiene bajo las circunstancias y además actuar de forma consecuente a sus propias palabras y no la payasada que estamos viviendo ahora a través del presidente Daniel Noboa y a través de sus voceros que muchas veces dicen nada. Y lanzando, eso sí, a la fuerza militar, a los centros comerciales, a las calles para decir que están haciendo algo. Claro. El Ecuador no va a cambiar mientras no tengamos un Estado liderado por un gobierno que sea capaz, consecuente y que tenga la capacidad de gobernar y de apapachar a su pueblo, teniendo presencia donde más se requiere. No, no en alrededor del Palacio del Carondelet de aquí para cerrar un poco esta la idea, Nelson.
estos hurras de las Fuerzas Armadas que estaban ahí como empujando, ¿no? Estos vivas que se escuchó, creo que el martes fue, estaban en Carondelet. Así les quisiera yo ver entrando a Quevedo, a Esmeraldas o a Durán, no en Carondelet. Bueno, vamos a ver qué pasa, mi querida Tamara. Efectivamente, ojalá que esto sea transitorio y que efectivamente en esta guerra podamos ganarla. Ojalá que, pero cuidándonos, porque, insisto, en la parte nuestra, porque no vamos a salir con una bazuca, es cuidarnos, es nos toca. Tamara Hidrobo, gracias, mi querida amiga, por siempre estar con nosotros. Tus palabras para despedirnos. Abrazos, Nelson, a cuidarse colectivamente. Los esfuerzos tienen que ser colectivos. La individualidad, el yo estoy bien y me vale un comino, cómo está la vecina, el vecino no sirve de nada. Ahora más que nunca, la acción colectiva es requerida. Informarnos, educarnos, cuestionarnos y no permitir que la superficialidad de información, inclusive tan falsa por parte de las instituciones que además nos piden que nos informemos a través de sus cuentas oficiales, nos lleven a tanta inseguridad, a comunicarse, a estar en contacto con las personas, a tener acción colectiva como una forma, quizás, Nelson, de defensa frente a esta situación. Esperemos a ver cómo se desarrollan las cosas y por favor, no normalicemos la violencia y no normalicemos lo que estamos viviendo como un estado natural y normal, porque créanme, hay lugares en el mundo donde se puede vivir con dignidad, con paz, con tranquilidad, con derechos, con Estado y con seguridad. Lo que pasa es que en el Ecuador creemos que no nos merecemos de eso. Un Tamara abrazo, Hidrobo. Nelson. Chao, chao. Abrazos.